Bueno, vamos a ver esta tarde la parte técnica del diseño de un camino, lo que se llama trazado y diseño geométrico de un camino, para lo cual nos vamos a familiarizar con algunos componentes del camino que tenemos en la figura. Tenemos, número 1, el eje del camino. Número 2, la rasante, que es el lugar por donde circulan los vehículos. Número 3, la subrasante, el apoyo del paquete estructural, donde se apoya el paquete estructural. Número 4, las banquinas. Número 5, la alcantarilla que atraviesa transversalmente el talud del camino. Número 6, los pretiles. Número 7, las cunetas. Número 8, la cuneta de guardia. 9, los alambrados. 10, el terreno 10 señalamiento vertical. Y 11, el terreno natural. Estos son algunos de los elementos que nos vamos a encontrar en el diseño técnico de un camino. Vamos a ver después otros que no aparecen en esta figura. Y vamos a ver qué es la rasante, como les decía, la línea de eje de la calzada por la cual circulan los vehículos. La subrasante es la línea de eje del camino a la altura del apoyo del pavimento. La banquina es la superficie adyacente a la calzada destinada al estacionamiento de vehículos en caso de emergencia, en caso de problemas mecánicos. La cuneta, que va siguiendo por ambos lados el camino para desaguar y tomar el agua que sale del camino. La cuneta de guardia, que hace una especie de intercepción del agua que cae desde arriba, en caso de tener diferencias de nivel. Fíjense la cuneta de guardia, el valor 8. Es la que detiene el agua que viene de aguas arriba del sector más alto del camino. La alcantarilla, el conducto de desagüe perpendicular al camino que permite el paso del agua de un lado al otro. Los pretiles, que son pequeños avisos que nos señalan la ubicación de las alcantarillas para que el conductor los vea y no utilice la banquina en ese sector, dado que generalmente es más angosto. Y los alambrados, que cierran el sector destinado al camino y a las posibles ampliaciones. Ven que los alambrados vienen bastante más lejos que el eje del camino, porque dejan espacio necesario a las ampliaciones futuras del camino, como hemos visto cuando necesitamos ampliar a varios carriles. Bien, hay otros elementos que no están en la figura, que son el señalamiento horizontal, los puentes, los peraltes y sobreanchos. El sobreancho es un ancho adicional que se adiciona en las curvas para la mejor inscripción de los camiones largos, de los camiones con semirremolque y con remolque. El peralte es la elevación de la parte más exterior del camino para mejor tomar la curva. Ya lo veremos en curvas horizontales. Desvíos y ramales de salida. Cruces viales, fluviales, peatonales y ferroviarios. Defensas laterales e iluminación. Todos elementos que constituyen el camino y que hay que estudiar y que por supuesto hay que presupuestar en todos los casos. Bien, trazado técnico de un camino denominamos así al estudio que es encarado desde el punto de vista exclusivamente técnico, o sea, analizando los factores tales como la velocidad de marcha de los vehículos sobre el futuro camino, la topografía, la geología, la hidrología y la climatología en las zonas que las atravesará. Características demográficas, edilicias, otras vías de comunicación, etc. Entonces, vamos a ver que hay distintos tipos de caminos según su función, según la función que cumplan.
Tenemos los caminos comerciales, que son la mayoría de los que conocemos, que contemplan las necesidades del tráfico entre zonas económicamente desarrolladas. Se aplica el criterio de mínimo costo de transporte para maximizar los beneficios de la comunidad. Se acuerdan del beneficio del usuario. Y todas las obras deben permitir condiciones de operación permanentes óptimas para el tránsito actual y futuro, a velocidades constantes y sin interferencias. Luego existen los caminos de fomento, que son aquellos desarrollados para favorecer a zonas potencialmente ricas, pero que no están totalmente desarrolladas por el momento, y su diseño está condicionado a ese objetivo, a desarrollar esas zonas que todavía no han crecido potencialmente. Sirve en caso de zonas rurales, en zonas ganaderas, establecimientos mineros, explotaciones petroleras o estaciones ferroviarias. Luego existen los caminos turísticos que sirven a lugares de descanso y de esparcimiento. Tienen que respetar el paisaje y se diseñan no con el diseño de mínimo costo, sino con el diseño de preservar la belleza del lugar, ¿no? De preservar, digamos, lo que uno va a ver en ese tipo de caminos. Luego están los estratégicos, que son de carácter militar, generalmente se ubican en zonas de frontera y van a, como les decía, con carácter militar, con destino a mover objetivos de defensa en las zonas de frontera. Y los especiales, que responden a intereses comunitarios como un acceso a un hospital, a un centro educativo o a un determinado pueblo en una determinada ciudad, en caminos especiales. Bueno, para ver esto tenemos que estudiar los trazados, los distintos trazados, y tenemos que hacer determinados estudios y determinados reconocimientos. Entonces, empezamos por un reconocimiento, que es el examen del terreno entre los puntos extremos del camino, con el objeto de determinar de los varios trazados posibles y elegir el más ventajoso. Generalmente, cuando se diseña un camino, no se diseña de entrada el trayecto definitivo, sino que, suponiendo que tenemos que unir dos puntos A y B, se trazan 2 o 3 caminos alternativos y después se hace una evaluación económica de cuál es el más conveniente. Entonces, de esos reconocimientos se hacen reconocimientos de gabinete y de campo. En los de gabinete se utilizan cartas en escala 1 en 100.000 y planchetas 1 en 150.000, que muestran con exactitud la planimetría de los terrenos que cubren. Se usan también los levantamientos aerofotogramétricos o satelitales, que deben registrar no solo el área de la ruta, sino también el ancho que va a tener de alambrado a alambrado, para registrar todos los hechos que tenemos en esos lugares. Tenemos que analizar demografía, producción agropecuaria e industrial, minera o forestal, otros medios de transporte, las condiciones de clima, los tipos de suelo, el régimen de los cursos de agua y especialmente el volumen y composición del tránsito que va a circular por esa zona, origen y destino del mismo, con los censos de origen y destino. Con estos datos se hacen las trazas tentativas que para permitir un plan de relevamiento del terreno. O sea, todo esto se hace en gabinete sin salir al terreno. Luego se sale al terreno, se sale al campo y se recorre cada una de las trazas alternativas para ver si conviene utilizarlas o hay que abandonarlas.
Al recorrer esas trazas se determinan puntos centrales de cada una de ellas, que son puntos primarios u obligatorios y otros secundarios. Un punto central puede ser un paso transitable a través de una montaña. Si nosotros tenemos que atravesar una cadena montañosa, un punto central es un paso transitable por el cual puede pasar la ruta a través de la montaña. Entonces es un punto fijo que debemos tener. Además de las ciudades que tiene que unir el camino, ¿no? Porque no solo une dos extremos A y B, sino otras ciudades en general. Durante este reconocimiento se hacen croquis con los detalles del terreno atravesado y se materializa plantando estacas en el suelo. Por supuesto que hay que averiguar otra información con detalles relativos a esos puntos, tales como los nombres de los propietarios, límites de los terrenos, área de las cuencas para calcular las alcantarillas, calidad y tipo de suelo, existencia de material de construcción, existencia de suelo con cual construir los terraplenes, costo del transporte para construir esos terraplenes, presencia, factibilidad de mano de obra, de tal manera de poder estimar los costos de las obras. Esta información después se lleva a un croquis en escala 1 en 25.000, que permite estimar las obras necesarias y calcular en forma aproximada su costo. Por supuesto, también se debe calcular el costo de transporte para cada una de las trazas, estimando el volumen y composición del tránsito que tendría la ruta si se hiciera por una u otra de las mismas. Bueno, luego de elegir, digamos, en base a los costos, el de menor importe, hacemos un trazado preliminar donde elegimos el más conveniente, volvemos a recorrer el terreno y fijamos estacas en los puntos más relevantes, llamada línea de banderas, con ayuda de teodolitos. Se debe relevar todo lo que está dentro del área de camino, otras vías, ríos, lagos, lagunas, dentro de una franja de 300 a 500 metros de ancho, que es lo que habitualmente tiene de ancho el sector de camino. Luego se hace el trabajo de gabinete, descartando opciones y quedándose solo con las dos mejores, sobre las cuales se hace un estudio de costo de transporte para determinar el trazado definitivo. Y luego que se descarta la segunda opción y se llega al trazado definitivo, se debe realizar el levantamiento definitivo, registrando absolutamente todo aquello que vamos a encontrar en el área del camino, tales como canales, líneas de teléfono, líneas eléctricas, construcciones, cruces de vía férrea, alambrados, cruces con caminos, bosques, terrenos cultivados, etcétera, etcétera. Todo lo que vamos a encontrar en el trazado definitivo lo tenemos que ir registrando. Y esa línea definitiva se fija en el terreno con teodolito midiendo los ángulos. Se estaquea en terreno cada 100 metros en terreno llano y 50 en terreno ondulado. Y se replantean también los inicios, vértices y tangentes de las curvas, refiriéndolos a puntos fijos tales como árboles y alambrados. Bien, documentación del trazado. La documentación que necesitamos para realizar el trazado son los planos, generalmente a escalas 1 en 25.000 o 1 en 50.000, junto al croquis de ubicación de la región, la planimetría de detalle de la zona del camino y adyacencias en escala 1 en 2500 o 1 en 1000,
según la topografía del lugar. Las planchetas y material cartográfico que se utilizó para el estudio, donde se marcará el trazado elegido, así como los trazados preliminares. Y el perfil de la obra a construir, mostrando la posición de la misma respecto de los alambrados que definen la posición del camino, a una escala 1 en 50 o 1 en 100. Un perfil parecido al primero, la figura que vimos al principio. Luego tendremos que ver la memoria y todos los elementos de análisis, que son todos los elementos consultados, planos, estudios y estudios económicos, datos de la región, tales como el clima, los suelos, los bosques, las lluvias y las explotaciones agropecuarias que haya, estudio económico de las alternativas y fundamentos de la elección del trazado definitivo, descripción de los puntos primarios y secundarios del trazado definitivo, descripción de la traza adoptada, un resumen de todo el instrumental utilizado, estación total, teodolitos, niveles, cantidad de puntos de línea y estacas dejados en el terreno y tipos de alambrados en la zona. Todo eso va a ir en la memoria de cálculo de nuestro camino. Y luego con eso vamos a presupuestar, o sea, vamos a determinar el costo de nuestro camino, que va a incluir las indemnizaciones y adquisición de los terrenos necesarios para desarrollar el camino, la creación de alambrados, las obras básicas tales como alcantarillas, puentes, cruces ferroviarios, cruces carreteros, y los pavimentos. Por supuesto, según el tipo de pavimento que vayamos a usar, va a ser el costo del pavimento. Otro elemento que vamos a utilizar van a ser las planillas de tránsito, donde dicen el tipo de censo efectuado, ubicación de los puestos, días y horas de realización, como vimos en el práctico número 1, estado del tiempo y del camino al momento de hacer el censo y número y tipo de vehículos. Eso, por supuesto, en un camino alternativo al cual nosotros estamos tratando de llegar. Otras planillas que tendremos que tener son las planillas de propietarios, con el nombre de los propietarios y datos de los terrenos afectados, donde consten la superficie, las mejoras hechas a esos terrenos y el valor de la propiedad, ¿no? Que va a depender, por supuesto, de la importancia de la explotación agropecuaria de ese terreno o de las edificaciones que tengamos en los mismos. Todo esto complementado con toda otra documentación de interés, tal como, por ejemplo, las fotografías de los puntos más importantes del trazado, o los puntos donde cruza ríos, donde cruza vías férreas u otras rutas. Bien. Cuando diseñamos un camino, tenemos que dar ciertos valores de alineamiento altimétrico y planimétrico, que van a ser los siguientes. La unión entre puntos fijos de la calzada va a seguir una línea recta lo más corta posible. O sea, el camino idealmente tiene que ser recto, pero sin superar esas rectas los 10 kilómetros en cada tramo. ¿Por qué? Para superar los 10 kilómetros en cada tramo. Porque se supone que eso produce lo que se llama fatiga del conductor,
por cansancio, por aburrimiento, que produce una baja en los reflejos y puede ser causa de accidentes. Entonces, digamos, si tenemos trayectos mayores a los 10 kilómetros con línea recta, aunque no haya obstáculos, tendremos que imponer artificialmente cambios en las alineaciones rectas y uniéndolos con curvas de radio amplio para mantener la atención del conductor y evitar, digamos, que se distraiga por una cuestión de aburrimiento o de fatiga del conductor. Otro caso importante que en muchos casos no se cumple en nuestro país es no adosar el trazado a una vía férrea por los problemas de acceso al camino que ello genera. Si tenemos una vía férrea muy cerca de un camino, tenemos problemas y puede ser causable accidentes. Nosotros tenemos acá, muy cerca de Buenos Aires, el trazado del ferrocarril Sarmiento, donde está la avenida Rivadavia y la segunda Rivadavia, donde, bueno, justamente tienen toda una serie de problemas a raíz de que tenemos dos calles, dos avenidas adosadas a una vía férrea. Luego, en cuanto a los cursos de agua, se deben transponer en lugares estables, sin socavaciones, sin problemas de derrumbe, y en lo posible en un ángulo lo más cercano a 90 grados. Que también puede ser una forma de buscar lo que decíamos recién, motivar un cambio de dirección artificial para poder llegar a los 90 grados, ¿no? Se puede complementar el punto 2 con el punto 4. Luego, siguiendo con las vías férreas, se deben resolver en lo posible a distinto nivel, y si no fuera posible, fijar ángulos de cruce cercanos a los 90 para mantener muy buena visibilidad a ambos lados de la carretera y poder ver la vía y la aproximación de los trenes. En ningún caso tienen que ser valores inferiores a 60 grados, justamente por la razón de visibilidad desde la ruta de un tren acercándose al paso a nivel. Y esta señalización, que ya hemos visto en la parte de señalización, va a tener que estar señalizado en función de la peligrosidad, o sea, de la cantidad de tránsito carretero y ferroviario que tengamos en ambas vías. Luego tenemos el ancho de camino, que depende de la importancia del mismo. Tenemos para caminos de primer orden o de primera categoría, según la califica Vialidad Nacional, entre 60 y 100 metros, para tener la posibilidad de ensanchar el camino, algo que ya vimos cuando vimos en los primeros prácticos la posibilidad de ensanchar el camino y aumentar el número de carriles, y entre 30 y 60 metros para las de segundo orden o de segunda importancia. Hay algunos casos donde el ancho es función de la altura de los terraplenes, que va a depender del tipo de suelo. Luego, todos los elementos del proyecto deben garantizar que en todo punto del trazado la distancia de visibilidad sea mayor como mínimo o como mínimo igual a la distancia de frenado. Ahora lo vamos a ver esto en cuanto a la distancia de visibilidad y la distancia de frenado. Luego tenemos el alineamiento altimétrico, donde tenemos algunos valores típicos que son, por ejemplo, las alturas máximas sobre aguas subterráneas y superficiales, 1,80 m sobre el nivel freático y 1 metro sobre el nivel de aguas libres. Los desagües deben asegurar el libre escurrimiento del agua a lo largo de la zona del camino, llevándola por cunetas hasta los cauces naturales que atraviesan la traza en estudio. Para eso tiene que tener la carretera
una pendiente longitudinal mínima que no debe ser inferior al 0,20% para evitar la acumulación de agua, siempre y cuando no produzca erosión en los suelos. Si produce erosión en los suelos, tenemos que buscar otras soluciones, como veremos en la clase correspondiente. Cuando tenemos cruces con vías a distinto nivel, la altura libre de paso bajo un puente carretero, también ferroviario, pero básicamente carretero, es de 5,10 metros. Y cuando la carretera pasa sobre la vía férrea, la altura libre es función de la trocha, la cual determina el gálibo ferroviario. Eso lo vamos a ver a continuación. Las pendientes del camino, ya vimos la importancia que tienen las pendientes, en particular para los camiones, dependen de la categoría del camino y de la topografía de la zona. En caminos de primera categoría no pueden superarlo el 3% longitudinal. La visibilidad de un camino debe estar de acuerdo con la distancia mínima de frenado de cada caso, así como la de sobrepaso. Esta última, la distancia de sobrepaso, requiere longitudes mayores que la de frenado, y por eso no siempre se puede asegurar sin elevar considerablemente el costo de la obra. Eso ya vamos a ver, hemos visto las soluciones de añadir un tercer carril para sobrepaso en los caminos de 1+1. El criterio paisajístico, en particular en los caminos turísticos, de mantener las bellezas naturales, manejando la altimetría y combinándola con el trazado planimétrico para, digamos, no destruir lo que justamente se ha venido a ver, que es el lugar turístico. Las características topográficas, de acuerdo con dichas características y con el volumen de tránsito, se va a fijar la velocidad directriz del camino, que ahora vamos a ver qué es, y consecuentemente todos los elementos del mismo. En general, los caminos se dividen en el camino de llanura, camino ondulado de colinas y camino montañoso o terreno montañoso. Las características geológicas del suelo, para eso se hacen los estudios de suelo, para saber, digamos, desde el aspecto de la estabilidad de la obra y su posible utilización en la construcción de la misma. Si nos sirven los suelos de la zona para construir, o tenemos que recurrir a préstamos de terrenos de otros lugares, de suelos de otros lugares. Las características hidrológicas. En general, la obra será estable si no obstruye la libre circulación de las aguas. Se debe respetar el régimen hidráulico existente, y si ello no fuera posible, debe preverse la construcción de defensas que aseguren el buen funcionamiento y la estabilidad de las obras. Para lo cual vamos a ver, por ejemplo, las características de las alcantarillas y las cunetas laterales. Y luego las características climatológicas. Tendremos que tener en cuenta en zonas lluviosas y húmedas cuidados en lo relacionado con el régimen hidrológico, registrar temperaturas, régimen de lluvia, régimen de nevada, vientos y toda característica que pueda afectar a la circulación o a la estabilidad del camino. Bien, velocidad directriz. Bueno, este es un concepto importante que recomiendo que se lo aprendan de memoria, porque todos los caminos se hacen en base a una determinada velocidad directriz. Y la definición nos dice que es aquella en la cual un conductor de habilidad media, manejando con razonable atención
en condiciones atmosféricas ideales y con muy bajo volumen de tránsito, puede transitar con entera seguridad. Es la máxima segura para la circulación normal y todos los elementos constituyentes del trazado, tales como radios de curvatura, peraltes y distancias de visibilidad, deben diseñarse para esa velocidad. ¿Qué nos dice de la definición? Bueno, nos habla de un conductor de habilidad media. ¿Cuál es el conductor de habilidad media? Y bueno, eso no lo sabemos. Tendremos que ver, digamos, cuál es la población de conductores para saber cuál es el conductor de habilidad media. Manejando con razonable atención, o sea, no prestando atención ni al teléfono, ni a la radio, ni a ninguna otra característica, sino que concentrándose en la conducción del vehículo y el seguimiento del camino. En condiciones atmosféricas ideales, como por ejemplo las del día de hoy, y con muy bajo volumen de tránsito. Entonces, esa es la velocidad directriz y esa es la definición de velocidad directriz. Entonces, todo lo que nosotros diseñemos del camino va a estar diseñado para una velocidad directriz, o al menos una velocidad directriz por zona, porque si nuestro camino va por llanura, tiene que atravesar una zona de sierra o de montaña y después vuelve a la llanura, probablemente tenga dos velocidades directrices distintas, una para la llanura y otra para la montaña. O sea, la velocidad directriz no se puede cambiar de un punto a otro por razones de seguridad. Se tiene que cambiar, digamos, cuando es absolutamente necesario, cuando cambia el tipo de terreno. Y como nos dice acá, dice, no siendo admisible un cambio de la misma en un punto con el objeto de generar un ahorro en las obras, ya que ello produciría una zona de peligro con gran probabilidad de accidentes. Sería lo que llamamos en accidentología un punto negro, si nosotros cambiamos la velocidad directriz en un determinado lugar. En ese caso, que tengamos que cambiarla porque pasamos de un tipo de terreno a otro, debe ser debidamente avisado el conductor que la velocidad va a cambiar. Solo se cambia cuando se pasa de un tipo de zona a otro tipo de zona. Si esta velocidad la fijamos demasiado baja para una ruta con un gran volumen, nos va a producir pérdidas económicas a los usuarios. Pero si adoptamos una velocidad demasiado alta para una ruta con escaso tránsito, nos va a dar un alto costo de obra que no va a ser retribuido. Entonces, ¿en qué se basa o en qué se fija, en qué criterio se fija la velocidad directriz? Se fija en las características topográficas y de población, en el volumen de tránsito, en la velocidad deseada por los conductores y en las limitaciones de sus conductores. Bien, ¿dudas hasta acá? Por mi parte no. Bien, después existe el concepto de velocidad media del camino, que es el promedio ponderado de todas las velocidades directrices de un determinado camino, suponiendo que en ese camino se han adoptado distintas velocidades directrices para los distintos tramos, ¿no? Como les decía recién, dependiendo de básicamente la topografía del terreno y las limitaciones de los conductores, por ejemplo. Aquí tenemos una clasificación de vialidad nacional, supongo que sigue vigente esta clasificación, donde tenemos categoría 1 de 4 carriles hasta categoría 5 de 2 carriles, y según el tránsito en vehículos por día.
más de 3.000 vehículos por día, nos dan las velocidades directrices según la topografía. 120 para llanura, 100 para terreno ondulado y 80 para terreno montañoso. Para categoría 2 de 2 carriles, entre 1.000 y 3.000 vehículos por día, tendremos 120 para llanura, 100 para ondulado y 80 para montañoso, igual que el anterior. Para 2 carriles tendremos entre 300 y 1.000 vehículos por día, 110 para llanura, 90 para ondulado y 60 para montañoso. Tipo de camino 4, categoría 4 de 2 carriles, de 100 a 300 vehículos por día, donde tendremos velocidades de 100, 70 y 40 para llanura, ondulado y montañoso respectivamente. Y finalmente la quinta categoría de 2 carriles, con menos de 100 vehículos por día, donde tendremos para llanura 80 kilómetros por hora de velocidad directriz, 50 para terreno ondulado y 30 para terreno montañoso. Esto aclaremos que la velocidad directriz es una velocidad, digamos, técnica de diseño del camino. No necesariamente es la velocidad máxima que la autoridad admite en ese camino. Muchas veces para velocidades directrices de 120, 130 nos encontramos con carteles que nos dicen máxima 80 o máxima 60, donde muchas veces por razones de seguridad o de accidentología se ha bajado la velocidad. Si bien la velocidad directriz sigue siendo 120, en muchos casos se ha bajado artificialmente por razones de seguridad, incluso por razones de confección de multas. Profe, una consulta. Sí. Donde dice 2 carriles sería 1+1. Sí, sí, 1+1. Bien, gracias. Sí, sí, todos los que son 2 carriles son 1+1. Bueno, después veremos el trazado de la rasante, que es, dentro de las etapas de diseño de camino, la que más influencia tiene en la eficiencia de la obra, ya sea sobre el tránsito como sobre la economía de la obra. La rasante está formada por una serie de rectas enlazadas por medio de arcos verticales, generalmente parabólicos, a los cuales las rectas son tangentes y deben cumplir con las siguientes normas de alineamiento altimétrico. Y ahí no voy a pretender que se los acuerden de memoria, pero, por ejemplo, para cruces de caminos a distinto nivel, vamos a tener una altura libre de paso gálibo de 5,10 metros y una altura de la estructura, de toda la estructura del puente de 1,40, con lo cual la altura total nos va a quedar 6,50 de pavimento a pavimento. Los cruces con vía férrea van a depender de la trocha. Como sabemos, tenemos 3 trochas en nuestro país. Trocha ancha 1.676 milímetros, trocha media 1.435 milímetros y trocha angosta 1.000 milímetros, que es la distancia entre las caras internas de los rieles. Entonces, dependiendo de la trocha, vamos a tener, cuando cruzamos un camino sobre una vía férrea, distintas alturas dependiendo de la trocha, según lo tenemos en la tabla esta. O sea, vamos a tener un total de 6,60 para trocha ancha, 6,50 para trocha media y 5,80 para trocha angosta. Bajo las vías férreas
vamos a tener la altura libre de paso, más la altura de las estructuras, más la altura del balasto, más la altura del riel. En total vamos a tener una altura de 5,80 metros desde el pavimento hasta la cara superior del riel. Luego tenemos pendientes de diseño que Vialidad nos indica, según los caminos que teníamos, las categorías de camino que teníamos señaladas recién. Para categoría de 4 trochas de 3.000 vehículos por día, y según la topografía, ahí tenemos también la velocidad, la misma velocidad que teníamos anteriormente. Una pendiente máxima deseable y una pendiente máxima limitada. Vemos que de camino de 4 trochas la pendiente máxima deseable son 3% y la máxima limitada son 6%, mientras que si nos vamos al otro extremo, a 100 vehículos por día, la máxima limitada, la máxima deseable son 5% y la máxima limitada son 10% del pendiente. Luego tenemos los desagües, donde tenemos que la rasante del desagüe debe ser paralela a la rasante del camino. Se debe asegurar el libre escurrimiento del agua a lo largo de la zona del camino, evitar, digamos, que se acumule agua en la zona del camino y producir el fenómeno de hidroplaneo o aquaplaning. Por eso que la pendiente mínima debe ser de 0,20%. Todos los caminos, aunque estén en llanura, deben tener una pendiente de 0,20% para facilitar la evacuación del agua del camino. La diferencia entre la rasante y la cota de desagüe debe ser por lo menos 1,20 m, como hemos visto, y en algunos casos especiales esa medida se puede reducir hasta 0,80 m. Luego, la pendiente transversal debe ser del 2% en caminos de 2 trochas y de 1,5 a 2% en autopistas, siempre referidos, en caso de 2 trochas, referidos al centro, de tal manera que el agua se desplace hacia los costados y no se junta en el camino. Las pendientes longitudinales máximas para suelos arenosos o arcillosos no deben exceder el 1% al 1,5%. Y las pendientes longitudinales mínimas no deberían ser inferiores, como ya les dije antes, a 0,20%. Las óptimas oscilan de 0,5 a 0,75%. Luego, finalmente, tendremos la altura sobre aguas superficiales y subterráneas para proteger a la subrasante de la humedad y asegurar la vida útil del camino. Sobre la napa freática tenemos que tener más de 1,80 m, mínimo 1,50 m. Sobre zonas inundables, más de 1 metro sobre la máxima creciente. Los puentes, la cara inferior de las vigas de los mismos, tienen que tener de 60 a 1 metro sobre la máxima creciente para permitir el paso de troncos o cualquier otro elemento flotante. Y a eso se le suma una altura de 1,40 m para la estructura, con lo cual quedan 2 metros sobre la cota de la creciente máxima. Y después quedan las alcantarillas, que tienen que tener más de 0,40 metros sobre la creciente máxima más la losa.
Bien. ¿Dudas hasta acá? Sí. Yo no entendí qué sería ese 1,50 sobre la napa freática. Mínimo 1,50, lo ideal es más de 1,80. Ah, Eso es, por eso están los dos valores. Lo ideal es más de 1,80. Lo mínimo es 1,50. gracias. No, de nada. Bueno, ya vamos a ver unos conceptos de distancia de visibilidad bastante importantes. Vamos a ver que distancia de visibilidad es la longitud de camino que un conductor puede ver en forma permanente por delante de él cuando las condiciones del tránsito y atmosférica son favorables. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Bueno. Entonces, ¿qué criterios tomamos para determinar la distancia de visibilidad? Debe ser en todo punto tan larga como sea posible. Después, en cada punto debe existir una distancia de visibilidad de por lo menos igual a longitud a la mínima distancia de seguridad de detención acorde a la velocidad y directriz del camino, que es lo que vamos a ver a continuación. Y en caminos 1+1, o sea, de 2 carriles, debería haber algunas secciones con mayores distancias de visibilidad que la mencionada anteriormente para facilitar las maniobras de sobrepaso. Entonces, para el diseño de un camino tenemos dos distancias de visibilidad. La distancia de visibilidad de detención, la distancia de visibilidad de sobrepaso, y hay una tercera que es la distancia de visibilidad de intersecciones o triángulo de visibilidad en cruces. Vamos a ver las dos primeras en este caso. Bien, lo dejo un segundo, voy a tomar un poco de agua y vuelvo. Ya seguimos con la clase. Bien, ¿podemos seguir? Sí, sí. Bueno, entonces la distancia de visibilidad de detención, la definición, es la mínima distancia necesaria para que un conductor circulando a la velocidad de diseño o velocidad directriz, ante la presencia de un obstáculo en su trayectoria, pueda percibir el mismo y detener el vehículo antes de llegar al obstáculo.
es la mínima que debe existir en todo momento y es la suma de dos distancias. Entonces vamos a ver cómo es esto, cómo funciona en función del conductorio, en función de del rozamiento de los neumáticos. Y es una distancia de visibilidad de tensión compuesta por A, la distancia desde que el conductor ve el obstáculo hasta que pisa el freno. Nosotros cuando vamos manejando y vemos un obstáculo, primeramente tenemos que reconocer eso como un obstáculo y luego pisar el freno. Entonces, esa distancia en que el conductor ve el obstáculo hasta que pisa el freno se produce en dos tiempos o en dos etapas distintas. Primero, el tiempo de percepción, que es el tiempo requerido por el conductor de un vehículo para llegar a la conclusión que debe aplicar los frenos. Depende del objeto y del conductor. No todos los conductores tienen el mismo tiempo de percepción de un obstáculo y no todos los obstáculos son iguales. Una cosa es un camión volcado en la ruta y otra cosa es una rama en la ruta. Depende del conductor y depende del tipo de obstáculo que nosotros tengamos que ver, tengamos que determinar de qué se trata. Entonces, tenemos un tiempo de percepción desde que el conductor ve el objeto hasta que decide aplicar los frenos. Y luego un tiempo de reacción, que es el que transcurre desde que el conductor decide aplicar los frenos hasta que comienza a aplicarlos. O sea, hasta que saca el pie del acelerador y apoya el pie en el freno y comienza a frenar definitivamente. Entonces, esa distancia, por las fórmulas que conocemos de cinemática, distancia es igual a velocidad por tiempo, donde la velocidad es la velocidad directriz en metros sobre segundo, y el tiempo es el tiempo de percepción y reacción en segundos. Se juntan los dos tiempos. Y B, la velocidad directriz en kilómetros por hora. Entonces, esa distancia de percepción y reacción llamada D1 se determina como la velocidad directriz dividido 3,6 por T, por el tiempo de percepción y reacción. ¿Por qué dividido por 3,6? Para pasarla a metros sobre segundo y tener la distancia D1 en metros. No se olviden que las velocidades nosotros las medimos en kilómetros por hora. Entonces, dividido por 3,6 la pasamos a metros sobre segundo. Y T es el tiempo que transcurre desde que el conductor percibe el objeto hasta que empieza a frenar. ¿Qué pasa durante ese tiempo? ¿El vehículo qué pasa? ¿Frena o no frena? No freno. No, todavía. No todavía, efectivamente, porque el conductor está analizando qué es eso que tiene ahí adelante de él, y cuando analiza que tiene que frenar, empieza a pisar el pedal del freno. Entonces, en ese caso, el vehículo continúa a la velocidad directriz, es constante en ese intervalo. Y el tiempo de percepción y reacción se calcula estadísticamente en 2,5 segundos, como una constante. ¿Por qué 2,5 segundos? Bueno, también por estudios estadísticos que se han hecho de distintas personas en distintas cualidades de camino, en distintas calidades de clima, y se ha llegado que la distancia de percepción y reacción son 2,5 segundos, en los cuales el vehículo continúa a la velocidad directriz, a la velocidad constante. Entonces, D1 es V sub D, velocidad directriz, sobre 3,6 multiplicado por T, o sea, multiplicado por 2,5 segundos.
¿Está entendido hasta acá? Sí, profe. Bien. Y luego tenemos la otra distancia, la distancia desde que pisa el freno hasta la extensión completa del vehículo, que es la llamada distancia de frenado o D sub 2. Y se calcula con un método que ya conocemos desde hace años, igualando la energía cinética del vehículo con el trabajo que realiza la fuerza para detenerlo. O sea, hacemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado igual a P por F por D sub 2. Un medio de la masa del vehículo por la velocidad directriz al cuadrado igual al peso del vehículo por el coeficiente de fricción y por la distancia D sub 2. La masa del vehículo la podemos graficar como P sub G. Entonces reemplazamos en el primer término masa por P sub G. Y la velocidad la reemplazamos por la velocidad sobre 3,6 al cuadrado para pasarla a metros sobre segundo. Y en definitiva, haciendo pasaje de términos, nos queda que la distancia D sub 2 o la distancia de detención, la distancia de frenado, es la velocidad directriz al cuadrado sobre 254 por F, con la velocidad en kilómetros por hora. Siendo F el coeficiente de fricción tomado en condiciones húmedas entre el pavimento y el neumático. Entonces, la distancia de velocidad de detención es D sub 1 más D sub 2, o sea, velocidad directriz sobre 3,3 por 2,5 segundos, más velocidad directriz al cuadrado sobre 254 por F, siendo F, como les decía, el coeficiente de fricción. Esto está bien y nos sirve para tramos rectos y horizontales. ¿Qué pasa si el camino está inclinado? Si el camino está inclinado, vamos a tener una componente del peso del vehículo que reduce la velocidad en caso de subida y la aumenta en caso de bajada. Para lo cual tenemos este clásico dibujo de física, donde tenemos que el peso, digamos, tira hacia abajo con un valor P por seno de alfa y comprime las ruedas contra el pavimento con un valor P coseno de alfa por el coeficiente de fricción. Entonces, en definitiva, nos queda que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a P coseno de alfa por F por D sub 2 más P por seno de alfa por D sub 2. Y siendo que el valor de alfa es un valor muy pequeño, consideramos que el coseno de alfa es 1, que el seno de alfa es igual a la tangente y que la tangente es igual a la pendiente. De tal manera que nos queda que un medio de P sobre G por velocidad directriz al cuadrado es igual a P por F por D sub 2 más P por I, la pendiente, por D sub 2. O sea que, en definitiva, la distancia D sub 2 me va a quedar la velocidad directriz al cuadrado sobre 254 F más menos I, más para pendiente ascendente, menos para pendiente descendente. Más para pendiente ascendente, se agranda el denominador, entonces se achica el cociente y se achica D sub 2, y menos para pendiente descendiente, se achica el denominador y se agranda todo el cociente, con lo cual tenemos una distancia D sub 2 más larga, más grande. Y en definitiva, la distancia de detención nos va a dar según el recuadro en rojo que tenemos en pantalla.
distancia de detención igual a la velocidad directriz sobre 3,6 por t, más la velocidad directriz al cuadrado sobre 254 df más menos i. Después tenemos el coeficiente de fricción longitudinal, del cual hay tablas, y es un valor que disminuye cuando aumenta la velocidad. O sea, a mayor velocidad, menor coeficiente de fricción longitudinal. Además que con el calor de la frenada de la mayor velocidad, los frenos se calientan y pierden eficiencia. ¿Cómo se obtiene su valor? De datos experimentales por aplicación de la fórmula d sub 2 igual a velocidad directriz al cuadrado sobre 254f. De ahí despejamos f y hacemos ensayos a distintas velocidades directrices y tomando las distancias de frenado d sub 2. Entonces, el coeficiente de fricción longitudinal es igual a b sub 2 velocidad directriz al cuadrado sobre 254 por d sub 2. Y ahí tenemos una pequeña tablita que nos da el valor de f en función de la velocidad. Vemos cómo va bajando. Pasamos de una velocidad directriz de 60 a con un coeficiente de fricción de 0,33 a 80 con 0,31 a 100 con 0,29, a 120 con 0,27 y a 140 con 0,26. Bien, ¿dudas hasta acá? No, profe. Bien. Entonces, bastante importante este concepto de distancia de visibilidad de detención. Y acordarse de que consta de tres tiempos distintos, el tiempo de percepción y el tiempo de reacción, que se suman y se consideran 2,5 segundos esos dos tiempos, y después la distancia en la cual se detiene el vehículo. Y luego vamos a ver finalmente... Una consulta, disculpe, Sí. profesor. Sí, Usted dice que el tiempo de percepción y el tiempo de reacción se suman y estadísticamente da 2,5 segundos. sí. Pero igualmente está la ecuación para poder calcularlo. Claro, la ecuación te da distancia de d sub 1, b sub d por 3,6 por t. Lo que pasa es que t siempre lo multiplicamos por 2,5. Ah, bien, bien, perfecto. Gracias. T siempre es 2,5. Ya te digo, es un valor estadístico. Evidentemente, si nosotros hacemos un testeo del tiempo de reacción y percepción de todos nosotros, los que estamos en esta clase en este momento, seguramente van a dar valores distintos. No son lo mismo de alguien que está muy acostumbrado a manejar de alguien que no está tan acostumbrado a manejar. Pero, digamos, se ha considerado, estos son valores de AASHTO, se ha considerado que 2,5 segundos es un valor promedio aceptable para la mayoría de los conductores. Sí, sí, por eso cuando hay problemas en la visibilidad del camino, ese tiempo se extiende, ¿no? Claro, por eso, porque vos no llegás a ver exactamente tu obstáculo perfectamente. Por eso te habla de acá. Ante un obstáculo en su trayectoria, pueda percibir el mismo y detener su vehículo antes de detener el obstáculo.
Claro, aparte al hablar de la velocidad directriz, ya está contemplando la situación Claro, ideal, ¿no? efectivamente, se supone que el conductor va a la velocidad directriz del camino. Bien, gracias. No, de nada, por favor. Bueno, y la otra distancia de visibilidad que vamos a ver hoy es la distancia de visibilidad de sobrepaso, que esta existe únicamente en los caminos 1+1, donde nosotros para sobrepasar a un vehículo ya sabemos que tenemos que invadir el carril opuesto. Entonces necesitamos una distancia mayor a la que vimos recién para, digamos, hacer la maniobra con la adecuada seguridad. Entonces, la distancia de visibilidad de sobrepaso es la distancia de visibilidad suficiente como para permitir a un vehículo sobrepasar a otro que marcha por el mismo carril sin peligro de interferir a un tercer vehículo que se hace visible al comenzar la maniobra y que circula en sentido contrario por el carril opuesto. Es mayor a la distancia de detención. Sería imposible asegurarla en forma permanente en todo el camino, tendríamos que tener un camino absolutamente recto y sabemos que el camino absolutamente recto también tiene sus desventajas, pero tenemos que cada tanto poner un tramo con distancia de visibilidad de sobrepaso para permitir precisamente el sobrepaso de un vehículo a otro más lento. Entonces, esto parte de varias hipótesis para determinar la mínima distancia de visibilidad de sobrepaso. Primero, que el vehículo sobrepasado mantiene su velocidad uniforme. El primer vehículo, el vehículo a ser sobrepasado, mantiene su velocidad uniforme. El vehículo que sobrepasa iguala su velocidad con el más lento, o sea, con el que va a sobrepasar antes de iniciar la maniobra. El conductor que va a sobrepasar utiliza un tiempo para evaluar su maniobra, o sea, no es que, digamos, viene desde atrás, pone la luz de giro y se manda a doblar. Se supone que iguala las velocidades primeramente y después evalúa la maniobra. Cuarta hipótesis, cuando ocupa el carril izquierdo, aparece un vehículo a la misma velocidad del que sobrepasa en sentido contrario. Y quinta hipótesis, cuando el vehículo que sobrepasa retorna a su carril, existe suficiente distancia entre él y el que circula en sentido contrario. Entonces, en base a estas hipótesis vamos a tomar 4 distancias que según tenemos en el dibujo. Vemos el vehículo verde es el vehículo a ser sobrepasado. El vehículo rojo es el vehículo que va a sobrepasar y vemos la maniobra que hace de irse al carril opuesto, mientras el vehículo celeste es el vehículo que circula en sentido contrario. Entonces, tenemos 4 distancias allí que son las siguientes. La distancia 1 es la distancia de evaluación hasta que comienza a invadir el carril izquierdo. Es la distancia donde se igualan las velocidades del vehículo rojo y del vehículo verde, y el conductor del vehículo rojo evalúa la posibilidad de sobrepasar al verde. La distancia de sub 2 es la distancia desde que ingresa al carril izquierdo hasta que regresa al suyo, o sea, hasta que vuelve a la situación normal. La distancia de sub 3 es la distancia entre el vehículo que sobrepasa y el que viene al finalizar la maniobra del que sobrepasa. Y el D sub 4 es la distancia recorrida por el vehículo que avanza en sentido opuesto durante 2/3 del tiempo que el otro ocupa el carril izquierdo, o sea, 2/3 de D sub 2. Si sumamos todos estos tiempos y estas distancias, llegamos a una conclusión
que en forma aproximada la distancia de visibilidad de sobrepaso es 7 veces la velocidad directriz, con la distancia de visibilidad de sobrepaso en metros y la velocidad de directriz en kilómetros por hora. Para hacer un cálculo simple, para una velocidad directriz de 100 kilómetros por hora, necesitamos 700 metros de distancia de visibilidad de sobrepaso, que no siempre es posible obtenerlo en un camino, dependiendo de las curvas, de los cruces, de los pasos a nivel y demás objetos que tengamos. Pero tenemos que asegurarlo cada tantos kilómetros una distancia de visibilidad de sobrepaso adecuada a la velocidad directriz correspondiente. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno. Bueno, eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. No sé si hay alguna duda de algo, si se lo puedo resolver. Si no, nos vemos la semana que viene. Hay un gráfico que puede representar más fácilmente el tema del tiempo de percepción y reacción. Hay unas curvas. No sé si las tienen en alguno de los archivos que subieron. No, no me suena que las tengamos. Puede que existan, puede que estén hechas por Vialidad o por Ashto, pero nosotros no las, yo particularmente no las tengo en mente en este momento. Después si las consigo se las comparto. Bueno, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. Bueno, gracias. Bueno, será hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Por la atención.